Muy buenas a todos, gracias por venir. Bueno, la verdad es que un placer volver a estar en la PyCon otro año más. El año pasado os estuvimos contando algunos casos de uso, ¿vale?, que tenemos en Carto y que estamos haciendo con optimización de rutas en Outdoor. Y este año, bueno, pues cambiamos las tornas y nos metemos en Indoor. Os vamos a contar algunas de las cositas que estamos haciendo con datos, pero esta vez Indoor. Bueno, la charla la dividimos en 3 partes. Voy a hacer yo una pequeña intro, ¿vale? Y a continuación nos meteremos ya de lleno en tecnología y en procesamiento de datos. Antes de nada, me gustaría presentarnos. Alguno me conoce, pero bueno, para el que no, yo soy el del medio, soy Cayetano y bueno, trabajo en Carto. Es probable que hayáis visto en la presentación que nos hacen en lo que es en los schedules de la PyCon, que pone que somos geográfica. Realmente, digamos que geográfica fue adquirido por Carto, con lo cual seguimos siendo el mismo equipo, pero dentro de Carto. Seguimos haciendo lo mismo exactamente, pero integrados dentro de Carto. Un equipo mucho más grande y, bueno, estamos pues mucho mejor. Yo haré esta intro, como digo. Álvaro Arredondo, Data Scientist de Carto, que también estaba en geográfica y ahora está incorporado al equipo de Data de Carto. Y José Camacho, que se meterá también de lleno con la parte tecnológica y de arquitectura y, bueno, está trabajando como Data Engineer en Carto. Bueno, y también me gustaría mencionar, nosotros llevamos muchos años siendo coorganizadores de Python Sevilla. Si alguna vez alguien cae por allí, por Sevilla, por el sur, está un poco lejos, pero os recibiremos con los brazos abiertos. Allí organizamos meetups regularmente y la verdad es que, bueno, nos los pasamos bien. Así que os invito a que vengáis cuando queráis. Antes de empezar a hablar de procesamiento distribuido, me gustaría contextualizaros qué es eso del posicionamiento indoor, ¿vale? Parece algo bastante obvio, pero hace falta contextualizar algunos conceptos para que sepáis la magnitud de las cosas que estamos haciendo y poder un poco ver en qué entorno es el que se trabaja en este tipo de aplicaciones. Obviamente todo el mundo sabe lo que es el sistema GPS, es el principal sistema GNSS, sistema de navegación global por satélite. Hay otros como el GLONASS ruso, el Beidou chino o el Galileo europeo, ¿vale? Os sonarán. Y bueno, todo el mundo lleva en su teléfono móvil un receptor, ¿vale? El GPS, como todos sabéis, el que no lo sepa os lo digo yo, tiene 3 segmentos. El segmento espacial, que es esa constelación de satélites que veis ahí. El segmento de control y el receptor, ¿vale? Que puede ser, por ejemplo, vuestros teléfonos móviles, que tenéis todos un receptor GPS. ¿Qué pasa en espacios indoors con este tipo de sistemas? Pues que no funcionan bien. La precisión es mala o nula, ¿vale? Imaginaos en edificios con techos de hormigón, parkings, y bueno, muchos tipos de estructuras en los que no tienes ningún tipo de cobertura de tu receptor GPS digamos, a la constelación de satélites que necesitas para que te triangule la posición. Es ahí donde surge el sistema IPS, el Indoor Positioning System, que es el sistema de posicionamiento indoor, es así como de forma estándar se está denominando. Y bueno, si queremos buscar una definición para posicionamiento indoor, pues no es más que un conjunto de dispositivos que permiten localizar personas, objetos, es importante lo de objetos, con precisión en espacios interiores. Lo de con precisión es también muy importante, ¿vale? No nos vale para
la mayor parte de aplicaciones indoor, donde tiene sentido el desarrollar una aplicación indoor, hace falta una precisión relativamente buena. Precisiones inferiores, precisiones, digamos, con que sean superiores, ¿vale? Es decir, que tengan una precisión menor a 5 metros, no suelen funcionar demasiado bien para el tipo de aplicaciones que lo necesitan, como asistencia a guiado, etcétera, etcétera. Los métodos para el posicionamiento indoor, he hablado de los segmentos del GPS. Realmente en el posicionamiento indoor, digamos que habría como, podríamos simplificarlo en dos grandes segmentos. El receptor, ¿vale?, que fundamentalmente la mayor parte de aplicaciones indoor se desarrollan teniendo en cuenta que tenemos un dispositivo en nuestras manos, en nuestros bolsillos, que es el móvil. Y cuando son personas, cuando son objetos, pues van incrustados, obviamente. Pero, ¿de dónde viene la señal para poder, digamos, posicionar? Pues no hay ningún método totalmente establecido, como por ejemplo en el caso del GPS, que es algo bastante obvio y claro. Tenemos muchas tecnologías que se están utilizando, desde métodos comunes de tecnología inalámbrica como Wi-Fi, Bluetooth, ¿vale?, los Bluetooth de baja energía, los beacon de baja energía, métodos basados en geomagnetismo y muchos otros, ¿no?, el ultra wideband, Li-Fi, muchos más, ¿vale? Nosotros llevamos tiempo trabajando con posicionamiento indoor y hemos probado muchos sistemas. Y al final, dependiendo de lo que vayas a hacer, tienes que tirar de uno y otro, ¿vale? Hay distintos proveedores, hay algunos que te hacen montar infraestructura, otros que no. Nuestra especialidad no es montar, digamos, la parte del segmento, digamos, de lo que es el hardware que te provee las señales, pero al final te tienes que pelear, ¿vale? En algunos métodos necesitas hacer calibraciones. Nosotros hemos trabajado mucho en calibrar los aparatos para que funcionen mejor, para aplicaciones de alta precisión. Bueno, no voy a seguir porque es un mundo complejo y amplio. Casos de uso en Carto. ¿Qué estamos haciendo en Carto? Bueno, nosotros la verdad es que llevamos ya unos cuantos años construyendo aplicaciones indoor completas, ¿vale? Por supuesto, ni que decir tiene que ha sido elección de preferencia en la parte backend, tecnología Python, ¿vale?, porque funciona muy bien, ¿vale?, nos está funcionando muy bien. En distintos tipos de entornos, algunos muy complejos, centros comerciales, aeropuertos. Los aeropuertos son verdaderas junglas para desarrollar aplicaciones indoor, son especialmente complejos de modelizar. Es una auténtica, es un reto técnico brutal, ¿vale? Hay ciertas complejidades también, aparte de nosotros para desarrollar la aplicación, también si desarrollas la aplicación en el segmento del receptor, ¿vale?, en las aplicaciones móviles, que después pues, se comunican por APIs a nuestro backend Python, tienes muchas complejidades, como por ejemplo el que los sistemas operativos, los grandes proveedores, ¿vale?, con sus sistemas operativos, Apple, Google con Android, están controlando mucho cómo manejan la sensorización del aparato, que es clave, ¿vale?, sensorización que necesitas para poder comunicarte con la infraestructura que haya, Wi-Fi, beacon, etcétera, etcétera. Otros sensores como los inerciales para la asistencia también a la localización. Hay una guerra grande ahí, se están definiendo muchas especificaciones, es un mundo que está avanzando a pasos agigantados y que, bueno, quizá cambie en unos años, quién sabe. Ahora mismo nosotros estamos desarrollando aplicaciones en el contexto que hay y, digamos, con un recorrido de varios años y estamos viendo que la cosa va cambiando. ¿Qué os vamos a contar? Nosotros nos vamos a centrar aquí en la parte datos. Los datos son el verdadero oro de estas aplicaciones. Independientemente del grandísimo valor que aportan para, por ejemplo, como aplicaciones en indoor como la asistencia al guiado, que es crítica no solo para personas, sino también para objetos, el dato recopilado es oro auténtico para
sacar insights de muchísimos tipos, analizarlo, procesarlo. Entonces, muchísimas empresas y organismos están invirtiendo mucho dinero en precisamente ver cómo procesar, cómo manejar, cómo hacer, digamos, que se saque, digamos, muchísima información de todos esos datos recopilados. Josema, que está aquí sentado a mi lado, os va a contar la tecnología y arquitectura también de algunas de las aplicaciones que estamos montando para solventar el cómo manejar todos esos grandes flujos de datos y digamos, poder procesarlos correctamente. Y Álvaro, compañero también de Carto, como he dicho antes, pues va a contaros pues también cómo hemos ido desarrollando algoritmos y métodos para hacer ese procesamiento de datos de la mejor manera que hemos podido. Nos hemos equivocado muchas veces, hemos tenido muchos problemas, de ahí se aprende. A ver si ellos os cuentan algunas cositas y os ilustran. Gracias. Buenas. Ay, perdón. Soy Josema, como ha dicho Cayetano, y vengo a contaros un poquito de cómo conseguimos extraer ese oro, que la verdad es que cuesta. Me lo voy a hacer, perdón. Eso de extraer ese oro que ha comentado Cayetano, de cómo ha costado, y de más cerca. Apuntar hacia mí. No uso micro nunca, así que lo siento. Y nada, contar cómo se extrae ese oro tan importante y qué hacemos con él, aunque se lo contará Álvaro, el proceso real, pero cómo lo captamos, cómo lo almacenamos, cómo lo tratamos. Vamos al lío. Bueno, pues este es, digamos, el esquema global de la tecnología y de la arquitectura que hemos montado. Ha sido el trabajo de un equipo grande, no solo de nosotros tres, y quizá para este caso sí es la mejor tecnología que hemos podido encontrar y cómo la hemos usado. Quizá no sea la mejor para todos los casos, pero a nosotros nos ha funcionado y esto está funcionando, corriendo en producción y captando datos y procesándolo y sacando métricas, KPIs, directamente desde los móviles o desde otros servicios que nos meten esas coordenadas que llegan de los edificios. Entonces, para comentar un poco así, tenemos tres partes. Una primera parte de adquisición de datos, ¿vale? Donde ahí lo más importante quizás sea Kafka, Redis y el BigQuery de Google. También hay una pequeña API hecha en I/O HTTP, que si no lo conocéis es como Flask, pero asíncrono. Después tenemos la parte de procesamiento, donde es la parte esta de aquí abajo, ¿vale? Donde está Kubernetes y Dash haciendo de las suyas. Y luego tenemos la parte digamos, de consumo, que es otra API en HTTP, donde consumen los clientes. Y aquí estamos nosotros, el nodo de aquí de Carto, que para este caso, a Carto lo tratamos como lo que es por debajo. Es una PostgreSQL con Postgres, ¿vale? Entonces vamos a ver cada una de esas partes. Ahí estamos. Para la parte primera de adquisición, no voy a entrar en la parte móvil pura, digamos, porque eso ya son otras tecnologías ni en esta, la de los routers y demás. Son dos partes que comenta Cayetano, la del segmento y la del móvil. ¿Qué hay en la parte de router? Pues muchos centros comerciales de esto, o los aeropuertos, tienen routers que triangulan posiciones. Esas posiciones se las mandan a un nodo central y son las que ya se la envían a su servidor, a su servicio. Existe la parte también donde son los móviles directamente, quien a través de estos magnetismos o usando el sistema operativo propio que eso hace Apple o en Android con plataformas como Citum, son las que obtienen las coordenadas del sitio, su planta, y las envían a nuestra API. Nuestra API, como dije antes, es una HTTP, que lo que hace es se suscribe, en el caso de arriba, al servicio de, en este caso, Cisco Meraki, es que el que provee el dato en centros comerciales, y con esa suscripción se la envía a nuestra API. La API simplemente trata ese string de datos, se lo pasa a Kafka. Antes de pasarlo se hace una limpieza para ver que el dato es válido y también que viene de una fuente válida, o sea, está autenticado, porque si no, en Kafka no puede hacer esa limpieza así directamente. En Kafka, el sumidero que usa al final, perdón, mi foco, vale, tengo un foco también. Perdón, en Kafka lo que usamos de sumidero es Redis, ¿vale? Para guardar la última posición de cada persona y también con aspiración, para que solo haya la última posición de cada persona en cada edificio. Y luego, también aparte de Redis, tenemos BigQuery, donde ahí se almacena todo a cholón. De aquí comentar el caso solo de BigQuery quizá, que es lo más extraño que usamos, porque todos son cosas que montamos en nuestras máquinas, menos BigQuery. ¿Por qué BigQuery para guardar? Bueno, pues BigQuery es un dato SQL-like, no es puro SQL, sí la sintaxis, pero no cómo funciona por dentro.
Y lo más importante que tiene es el volumen. Acepta guardar volumen ilimitado, es lo que dicen. Habrá un límite, pero por ahora no lo hemos encontrado ni dudo que lo encontraremos. ¿Vale? Aquí se ve un poco los datos que tenemos ahora. En la última tablita que pude hacer ayer captura. Son 4 teras de datos ya. Son 33.000 millones, 33 billones de rows. Y eso sigue creciendo. ¿Vale? ¿Por qué usamos esto? Pues sobre todo por el mantenimiento cero. Es un servicio que provee Google y no hace falta mantenerlo, escalarlo, montar una máquina, añadir discos, nada. Simplemente a cholón. Acepta insert en streaming, o sea que no hace falta cuidarse de cómo hacer los inserts, se lo traga todo. Ya he comentado el almacenamiento ilimitado y lo que tiene muy bueno es el bajo coste de almacenamiento. Puede guardar infinita cantidad, bueno, infinita, a muy poco coste. Eso nos puede costar decenas de dólares solamente almacenar todo eso. Pero sí tiene un altísimo coste de consulta. ¿Vale? Entonces, hay un truquito que porque para consultar todos esos 4 teras se hace una query, analiza todo antes de toda la fila, antes de la ejecución. Y eso te puede costar cientos de dólares. Hay un truquito que tiene BigQuery que es particionar los datos. Lo particionamos por día, que es como se puede particionar por ahora. En un futuro también tendrá particionado por otras columnas categóricas y ya esa query cuesta nada y menos. Y lo bueno que usamos es que tiene un cliente Python. Es súper cómodo, no es asíncrono, es el problema, pero por suerte esto no está en la parte asíncrona de la API, sino en la parte de cuando consultamos a BigQuery. ¿Vale? Ahora viene la parte importante, el cálculo de KPIs, donde Álvaro se explayará un poquito más ahí. Yo os voy a contar un poco por encima la tecnología de esto. Tenemos un clúster de procesamiento, que tenemos ahí a Manolo, que nos lo hizo, nuestro DevOps on duty. Y ese clúster está hecho en Kubernetes, pero usa, lo que te explica son nodos de Dask. ¿Vale? Ahora comento un poco qué es más Dask. Y lo que hace es pillar datos de BigQuery, lo mete también en BigQuery y lo mete en Carto. Este clúster de Dask tiene esta pinta, ¿vale? Dask lo que ofrece de primeras es un data frame en disco, es lo más popular que tiene, pero también tiene su parte distribuida, que montas un máster y montas luego sus clientes, sus hijos. Entonces, a partir de ahí, con una comunicación sencilla, configurándolo muy sencillamente con pocas líneas, con solo la IP y el puerto, ya puedes mandar tareas a esos hijos, mandar esos data frame que lees, que ahora vemos un ejemplito luego de cómo se obtiene un data frame y se consigue pasar, y ya empieza el cálculo distribuido de forma, digamos, casi instantánea, sin hacer nada, ningún lío, configurar nada muy complejo ni muy gordo. ¿Por qué escogimos a Dask y no otras cosas, por ejemplo, Spark, para hacer este procesamiento distribuido? Porque también pensamos en un inicio en Airflow, pero la verdad con el tema de cómo se enviaba el data frame entre los nodos, vimos que Airflow no era lo correcto y nos hacía falta un framework más de estilo Spark. ¿Por qué cogimos esto? Pues tras muchas peleas, estuvimos casi 2 semanas o 3 viendo qué hacer en uno y en otro, haciendo ejemplos, haciendo cosas reales, chocándonos, y lo que al final fue más que nada por esto, porque estamos empezando un proyecto nuevo y lo importante era la curva de aprendizaje. Era muy liviana, era súper rápido poder montar un clúster de primera, coger datos, empezarlos a procesar, distribuirlos, volverlos a coger. En Spark sí nos costó un poco más hacer eso. El segundo punto importante para nosotros es el ecosistema Python, que está completamente metido en todo lo que es el SciPy Stack. Y para nosotros, para la parte Geo también, que es muy importante, ahí tenemos a GeoPanda, Chainly, Fiona, 1000 librerías que nos hacen falta para el procesamiento espacial. Y esa incorporación dentro del SciPy Stack era impresionante y dijimos que esto es lo mejor. Después, el data frame de Dask, perdón, es igual que el de Pandas. Tiene ciertas limitaciones, muy poquitas, y pocos cambios en la API, y nos veía muy bien para esto. Y luego, aparte, cuando procesas de forma distribuida a los hijos, lo que le llega es un data frame de Pandas en sí. Así que si ya conoces Pandas, esto se hace solo, casi. Lo bueno que tenía también Dask en comparación con Spark era que es un scheduler genérico de tareas. Tú te haces tu tarea tú como piensas hacerla y no estás más encerrado al paradigma del mass shuffle reduce de Spark, por lo que puedes hacer una distribución de tareas como quieras y del tipo que cada una haga lo que sea. Eso era muy importante porque lo otro sí está un poquito más restringido. Y luego lo muy importante que era esto, que tú estabas en tu máquina local con Docker, te montabas tus 5 o 6 hijos clientes de Dask
y un solo máster, y directamente esa misma configuración la pasaba en producción con Kubernetes sin tener que leer nada. Y eso con Spark sí nos costaba un poquito más. Y por último, la última parte del flujo completo, ¿vale? Es la del consumo. Esta es la más tonta de todas, pero también importante, que ya una vez que teníamos ese dato en tiempo real que se almacenaba en Redis, ¿vale? Y el dato ya limpio y calculado y agregado que teníamos en Carto, que ese es el dato importante, son KPIs que ya tenemos con Álvaro. Una API sencilla con HTTP, hacíamos ya el cliente por WebSocket para el tiempo real o por consultas normales, obtenía esos datos limpios y valiosos para el cliente, que es el oro que entraba al principio y se destila en más oro, no sé cómo sería mejor que el oro, habrá cosas mejor que el oro, para que el cliente lo consumiese y estuviera contento con sus datos. Y bueno, ya está. Viene Álvaro a comentar esos KPIs, que es la verdadera magia. Bueno, ¿se me oye bien? ¿Demasiado? ¿Demasiado poco? Venga, vamos. Ok, pues nada, yo voy a hablar un poquito del procesamiento de datos, que básicamente, de hecho voy a volver atrás, porque lo que va a consistir es en esto. Es en generar una serie de tareas que le vamos a mandar al máster, que lo va a repartir en una serie de workers. Para mí y para nosotros aquí va a ser un poco como hacer un procesamiento en pandas normal. No tiene mucho más. Entonces, ¿cuáles son nuestras tareas que tenemos que hacer? Pues son estas 5. Lo primero es importar los datos. Como ha dicho Josema, tenemos, no sé cuánto eran, 3,4 teras o algo así. Cuando montamos esto por primera vez el conector, en media hora teníamos 10 gigas. Y dijimos, esto se nos va a ir de madre. ¿Qué hacemos? Bueno, pues lo primero era tener un proceso de importación eficiente y de limpieza. Una vez que los datos estaban reducidos a una cantidad aceptable, sacábamos una serie de mapas y unas estadísticas en real time y, por último, vamos a agregar la información para llevarnosla de puntos a zonas con unos ciertos insights y, por último, hacer una matriz de origen-destino. Entonces, empezando por aquí, un poquito de código sencillo. ¿Cómo importar de BigQuery a Dask? BigQuery ha avanzado brutalmente en lo que viene siendo el último año. Quien lo haya utilizado verá que la funcionalidad cambia cada día. Pero básicamente nos aprovechábamos de otra herramienta de Google, que era Google Cloud Storage. Entonces, BigQuery tiene la facultad de una query llevársela a storage en un montón de ficheros y Dask puede leer todos esos a la vez. Entonces, teníamos la capacidad de distribuir una query en cientos de ficheros en CSV primero, porque por desgracia no estaba todavía la compatibilidad con Parquet, y que luego sí que empezamos a aprovechar, y luego leerla cada uno en un data frame de Dask, cada uno directamente a un worker. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Pues básicamente generamos un blob que tiene un prefijo en CSV donde generamos todas las copias de los ficheros y luego vamos a ejecutar una query en BigQuery, extraerla y leer. Para quien haya utilizado pandas, pd.read CSV, pues dd.read CSV es el equivalente en Dask. O sea, la equivalencia es casi 1 a 1. Luego descubrimos que no todo era tan bonito porque tuvimos problemas de tipos, de la versión de cuando pasamos a pandas 0.24 que no iban bien los timestamps con los de Dask, o sea que todo tiene su intríngulis, pero vamos, realmente la conversión y comparado con PySpark, esto era pan comido, que lo haya utilizado, no tiene nada que ver. Una vez que tenemos todos estos datos, tenemos que limpiarlos. ¿Por qué? Porque cuando yo estoy en este caso en un centro comercial, estoy viendo simultáneamente un montón de repetidores o un montón de puntos de acceso Wi-Fi y cada uno a lo mejor me está tomando en el mismo segundo 7 posiciones diferentes. Entonces tengo que convertir eso en una localización, sea quedarme con la que tiene mejor intensidad, o sea quedarme con la que estoy conectado al SSID, o sea hacer una interpolación, una media de las localizaciones. Este era un problema típico que teníamos. En el transcurso de unos pocos segundos se nos había detectado en la planta 2, y en la planta 1, y en la planta 2, y en la planta 1, y en la planta 2. ¿Por qué? Porque un centro comercial tiene un montón de espacios abiertos, una casuística un poco especial, y como suele funcionar el posicionamiento indoor es que la Z se te asigna directamente a donde está el receptor. Entonces, si mi receptor está aquí, pues yo estoy en la planta 1. Si está en la planta 2, está en la planta 2. Pero claro, podemos estar viendo varios a la vez y esto había que corregirlo de alguna manera. Hicimos una serie de algoritmos que lo que hacían era interpolar o adivinar cuál era la planta más probable y luego de ahí, pues, quedarnos con unos pocos registros. Vale. Una vez que hemos limpiado los datos, tenemos unos pocos puntos. Pero estos puntos hay que convertirlos de alguna manera también. ¿Por qué? Porque quien haya intentado visualizar en un mapa 10 millones de puntos sabe que 10 millones de puntos es como tener 1000 puntos o como tener 0 puntos, no te dice nada. Tenemos que llevarnos a otro tipo de representación. También por temas de privacidad, no podemos ir por ahí diciendo que este fulano está haciendo este recorrido, ¿no? Tenemos que agregarlo y que anonimizarlo de alguna manera. Entonces, en vez de un punto vamos a considerar una localización, que para eso a fin de cuentas somos una empresa de información geoespacial.
Y cuando una persona es detectada en un lugar durante un cierto tiempo, vamos a considerarlo un evento. Un evento que tiene unas características. Tiene un comienzo y tiene un lugar. Y cuando esa persona sale, tiene otras características. Tiene un fin y tiene un tiempo de estancia. Y cuando el tipo va a otro lugar más, tenemos un siguiente lugar. Y ya tenemos información suficiente para agregar información, para decir, en esta tienda, o en este pasillo, o en esta zona del centro comercial, cuánto tiempo ha estado de media, cuántas visitas hay de media, en qué franjas horarias. Y empezamos a sacar inteligencia de lo que viene siendo un chorro de datos infinito. Y no solo eso, sino que al tener también la siguiente localización, podemos tener matrices de origen-destino. Es decir, ¿cuánta gente va de la zona de comidas a la zona de compras? ¿O cuánta gente va de los pasillos a la zona de descanso a trabajar con el wifi? Entonces convertimos la agregación en matrices de origen-destino. Y por último voy a enseñar un pequeño ejemplo de cómo está montado esto, también por agradecer al equipo. Ahí tenemos a Pablo Caro, que estuvo dándole... Ah, no, pues bueno, que estuvo echando una mano con el back, pero este es el front. Y esto es un ejemplo de la última planta de un centro comercial. Aquí arriba tenemos a la izquierda el tiempo de permanencia medio en esta planta versus el tiempo de permanencia medio en el resto de plantas. Es decir, en el gimnasio la gente se tira de media 42 minutos, mientras que en una planta cualquiera se tira 17 minutos. Lógico, ¿no? Además, solo está el gimnasio, no hay nada más. Entonces, cuando yo voy a hacer una estancia de larga duración. Y poco más. Yo creo que he ido un poco corriendo, pero aquí tenemos todo. Vamos a pasar las preguntas si hay alguna de interés y si no, pues tenemos tiempo para movernos a la siguiente. A ver, tenemos aquí varias preguntas. Hola, buenas. Felicidades por la ponencia, ha sido muy interesante. Yo quería saber, por ejemplo, un par de cositas. He visto que habéis usado Kafka, ¿no? Entonces, me gustaría saber qué problema teníais y por qué lo resolvisteis con Kafka y por qué Kafka es una buena solución para resolver ese problema, el que resuelva, ¿no? Y el BigQuery, ¿no?, que comentabais que teníais 3 y pico teras de datos, ¿no? Y decíais que el truco para ahorrarnos la query más barata era trabajar como por pequeñas particiones, creo que diarias o mensuales. Sí. ¿Diarias? Diario. Eso lo explicamos. Sí. Y pregunto yo, ¿normalmente solo con acceder a los datos del último día, o sea, los datos anteriores no necesitáis? O sea, normalmente el primero, ¿no? Vale, entonces la pregunta sería, por muy barato que sea BigQuery, son 4 teras, es decir, montarse una máquina de 1.000 euros con unos teras de almacenamiento pesado, lento, porque bueno, no necesitáis velocidad, y un MongoDB en un SSD o un NVM con los datos de un día, con un dump diario que pase lo del día anterior al disco lento en CSV o en otro Mongo o lo que sea, ¿no hubiera sido una solución igual de buena? Pregunto. Esas son las preguntas. Para la primera, ¿hay el micro por aquí? Para la primera, sí. Como esto ha sido el trabajo de un equipo. ¿Ya? Sí. Como esto ha sido el trabajo de un equipo, voy a dejar ahí a Pablo Caro, que es quien hizo la parte de Kafka en un proyectito, para que responda a esa pregunta. Así que uso el comodín del público. No, el tema es el tema de adquisición de datos, de alta disponibilidad y retención de datos, que a veces tú necesitas tener menos infraestructura para recibir todos los datos. Entonces, por serialización, por hacer pequeñas transformaciones, pues interesaba Kafka en ese momento. También hay más productos por detrás, no solamente este, y hay infraestructura montada y cierto. En adquisición de datos, pues fundamentalmente... ¿Qué problema resuelve? Por ejemplo, yo te digo, Apache, ¿qué me hace? Bueno, pues me hace un servidor. Sí. Vale, perdona. Vamos a continuar con las preguntas respectivas a la charla y luego, si queréis, podemos hablar de herramientas o de otras posibilidades. Muchas gracias. Y para responderle, aparte de BigQuery, nada, es la comodidad que tiene. Tú pagas y te olvidas de tener que gestionar que se llene el disco, qué tal, y también la velocidad que tiene de inserción. O sea, el streaming de datos, eso, ni Postgre podía hacerlo en un copy. Y el Postgre de copy es lo más. Sí, pero de todas formas, sí, por terminar yo de contestarte a lo de lo que has comentado,
él ha puesto un ejemplo de una de las aplicaciones que tenemos. Tenemos otras recopilaciones de datos que son mucho más masivas y lo que tú estás comentando no tiene ningún sentido real, digamos, para poner en producción. Es decir, que si estás recopilando, por ejemplo, 20 gigas de datos diarios que no puedes borrar, ¿vale? Eso no tiene ningún sentido. BigQuery, en este sentido, pues la verdad es que te da un almacenamiento barato, no tiene límites, lo tienes mantenido ya, y lo del particionado que ha comentado, no he entendido muy bien lo que has dicho de si necesitamos solo la última franja. Realmente lo que se hace es las tags de agregación, corrígeme si me equivoco, no sé si es lo que ha preguntado él, pero tú lo que vas accediendo son a tags de agregación que son las que van haciendo los cálculos, ¿vale? Entonces, realmente, el problema de BigQuery es si tú intentas, sin particionar, acceder a algo que está en crecimiento ilimitado, cada vez que accedes pagas por todo, porque hace escaneo completo. Es un escaneo a toda leche, pero da igual, te cobran lo más grande. Entonces, el tener particionado vas accediendo a lo que tú quieres. Las distintas tareas vas accediendo a distintas franjas que necesitas para hacer cálculos, que pueden ser, yo qué sé, la última semana, el último día, el último mes. ¿Entiendes lo que te quiero decir? Que si tú haces una consulta del último mes para calcular medias o lo que sea, te hace scanning completo y pagas gordo. No sé si te respondo con eso a lo que tú estabas preguntando. Sí, dos preguntas en una. En el caso en concreto del centro comercial, ¿necesitáis para los datos de posicionamiento que la gente se conecte a la wifi del centro comercial? Porque a mí particularmente eso me parece un poco kamikaze. No sé si hay otras formas de encontrar posicionamiento. Y la segunda es la típica pregunta cojonera sobre privacidad. O sea, por el hecho de haberme conectado a una wifi, no sé si estoy directamente dando permiso para que puedan usar mis datos de posicionamiento para algún aprovechamiento comercial o lo que sea. Es distinto si te registras en una web y aceptas y tal, pero directamente simplemente por conectarte a una wifi. O sea, no, a ver si se me oye, ¿sí? Vale, es que yo no me oigo. Que, o sea, podríamos haber hablado de privacidad y de randomización de Max y tal toda esta charla, pero decidimos no hacerlo porque es un tema que nos ha llevado fácilmente la mitad del trabajo de datos aquí. O sea, la ventaja que tiene el posicionamiento por Wi-Fi es que no hace falta que el usuario esté conectado, pero tampoco tenemos su Mac, que también es un problema porque no sabemos realmente muchas veces qué secuencia está haciendo. Lo tenemos para usuarios conectados. En estos casos en concreto, en los portales, al aceptar tú, al conectarte a la Wi-Fi por un formulario de login o por Facebook o lo que sea, sí, das consentimiento que se acumule, que se guarde tu Mac hasheada, randomizada, no tenemos nunca, pero sí que se te puede traquear y se te puede seguir por un centro comercial o incluso en otros centros comerciales diferentes o en diferentes días. El 99% de los usuarios no se conectan a la Wi-Fi, porque todo el mundo tiene un 4G digno. Entonces, ¿qué pasa? Pues que tenemos que inferir muchas veces, a partir de los que sí que lo están, cuál es la trayectoria que están haciendo los demás. Entonces, pues realmente era uno de los pensamientos que teníamos también nosotros, ¿no? ¿Cómo de seguro es esto? ¿Cómo de respetuosos con la privacidad? Realmente tenemos muy poco acceso a información personal y una vez que está agregado, cero acceso. De todas formas, me gustaría matizar otro punto ahí, y es que tenemos distintos tipos de aplicaciones, ¿vale? Otro tipo de aplicación en el que realmente el usuario lo que hace es instalarse una app de asistencia al guiado, por ejemplo, en el cual debe aceptar unos términos y condiciones y ni siquiera hace falta wifi porque lo que está es conectado a una infraestructura de beacons de baja energía que le da un posicionamiento de alta precisión. O sea, quiero decir que por una parte está la parte de los beacons, o sea, es que ahí tenemos distintos ecosistemas montados, tenemos distintas aplicaciones y el tema de privacidad, o sea, es peliagudo, ¿eh? O sea, por un lado, por otro, pero hay distintos enfoques para recopilar datos. Pero bueno, en cualquier caso, en la parte esta que te digo de app, pues claro, tiene que aceptar, obviamente, que se van a recopilar sus datos. No sé, es un poco... Bueno, si quieres matizar. De hecho, mira, una particularidad, en un posicionamiento mixto con Wi-Fi y con Bluetooth, muchas veces no eres capaz de unir la misma persona cuál es su Mac Wi-Fi y su Mac Bluetooth. O sea que realmente hay menos capacidad muchas veces de la que parece para traquear a alguien. Por suerte, ¿eh? Es que estamos ahí. Muy bien. ¿Alguna pregunta más? ¿Sí?
Hola, gracias. Llegué unos minutitos tarde, pero ¿podéis decir cuáles son los casos más interesantes de problemas que se resuelven con estos datos? ¿No? Sí, se puede hacer A/B testing indoors, no sé, cambiando la posición de cosas o, no sé, ahorro de energía o forecasting. Ya, porque no, me imagino se pueden hacer muchas cosas, pero ya. Mira, un caso de uso concreto que se quería en los centros comerciales era la posibilidad de ofrecer a usuarios que sí estuviesen conectados a la Wi-Fi, que hubiesen aceptado ofertas en tiempo real de tiendas en las que estuviesen o a las que fuese probable que fuesen a visitar, justamente por tema de forecasting, ¿no? Porque vemos que en una matriz origen-destino es probable que si alguien ha estado, yo qué sé, en un Subway, vaya a ir a un Starbucks después, pues le va a hacer la oferta del café ya para que se lo tome después. Esto es uno de los ejemplos. No sé si... Y otro quizás hacer más cómoda la experiencia de la persona, la típica de mostrar publicidad por las pantallas al pasar cerca, cuando hay un mismo número de personas con un mismo perfil sociodemográfico cerca, cambiar el hilo musical, ese tipo de cosas. Son los casos más curiosos que pueden ser. Salvo el forecasting de interés propio, del guiado, sí, o la teleasistencia. Oye, estoy en un centro comercial, quiero que venga un dependiente. Pues lo llamas con la aplicación, te viene, ves su tiempo de ruta, por dónde va y te asiste. Por ejemplo, en aplicaciones de guiado, por ejemplo, en aeropuertos, es una de las muchísimas aplicaciones que tiene que son interesantes para el propio usuario, no tanto para los recopiladores de datos, sino para el usuario. Es muy interesante que a partir de la recopilación de datos se pueden hacer detección de aglomeraciones y calcular muchísimo mejor los tiempos de espera en muchos puntos que son raros en el aeropuerto, por ejemplo, de paso. Entonces, eso es bastante interesante. ¿Vale? Hay muchos más, pero bueno, por darte alguna...